Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, congregados hoy 3 de julio del año 2023, en gracia de Dios, aconteciendo en la meditación de la palabra de Dios, con la Fundación Amayá. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Campus. Vereda La Estrella, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Abya Yala, Laudato Si. Hoy nuestra Santa Iglesia católica, apostólica y romana, en donde se han derramado la sangre de tantos mártires, entre ellos quien se conmemora hoy, Santo Tomás, pero que no dejó su sangre en Roma, sino, según cuenta la tradición cristiana, en la India, luego de haber caminado nuestro apóstol Santo Tomás. Felicidades para todos los denominados con el nombre Tomás en su aniversario, tanto de Tomás desde el año 72 después de Cristo, como después de 2023 años, quien esté cumpliendo años con el nombre de Tomás, o un Tomás que esté cumpliendo años llevando la impronta de Tomás, el Dídimo, como se le conocía en el pueblo judío, el incrédulo, como se le ha reconocido, el gemelo. Pero ese gemelo decía Hartley Christopher de España, que ahora está por Sudáfrica en misión, misionero con la hermana en su momento Santa Teresa de Calcuta, que en expresión de misericordia, de amor y de esa justicia divina como santidad dejada la Madre Teresa por abrazar la miseria humana. Y en esa misma forma Jesús, abrazando la miseria humana, se vale de la debilidad de Tomás en la fe, porque se había dispersado del grupo, de la comunidad, luego de que apareció o se reveló o se manifestó después de resucitado Cristo, como se conmemoraba en estos días en la Semana Santa. Pasión, muerte y resurrección de Cristo, no el Cristo crucificado allí y pasado y quedó sepultado y quedó olvidado, no, seres amados. Dios nos ha amado siempre. Cristo está vivo. Basta ir a la Eucaristía, comulgar el cuerpo de Cristo y comunicarse en comunidad con todos, seres amados. Esa unidad en esa diversidad, pensando en la universalidad de ese ser que trasciende, como dice Pablo también a los Efesios, suplementando esta lectura del Evangelio de San Mateo, que nos congrega a pensar en Tomás acerca de la fe, pero por el corazón, no una fe por la razón, porque ahí lo que hay es una cerrazón de corazón para aceptar el misterio sagrado de la Santísima Trinidad, el misterio que estudiaba en su momento San Agustín de Hipona. Imposible para lo humano llegar a lo divino, como esa visión que tuvo con un niño que llenando a gotitas, por hacer la similitud, hubo un orificio cerca al mar, llevando todas las aguas allí. Ese contenido que puede ser la mente, imposible que ahí se pueda verter todo el mar, toda la masa húmeda del planeta, el agua. El agua es vida eterna y Cristo es el agua de vida eterna, le decía la samaritana, para llegar a ese pozo que es interior, no llenarlo de conocimiento, sino de sabiduría y de plenitud, pero hay que dejarse llevar. Todos esos misterios. Santo Tomás de Aquino, la verdad. Decía Javier Olivero en una conferencia, una entrevista que daba en Que no te lo cuenten, su espacio de youtuber, nuestro hermano consagrado de Argentina,
acerca de identidad y adolescencia, mencionaba este misterio de conocer la verdad por la razón humana en el orden natural, de forma ascendente. Pero ese conocimiento es limitado. En algún momento se decía San Justino que los profetas, y ayer que se conmemoraba de los profetas, ese conocimiento es superado por la sabiduría divina que llega por el Espíritu Santo. Le decía que es imposible llegar a Dios, a la divinidad, al misterio profundo del orden sobrenatural por las fuerzas humanas, por el conocimiento humano, por la lógica humana. Eso es uno de los dos caminos que se han citado, pero hay otro que es la vivencia. Quien no por la razón, no por el corazón, sino por la pasión, la acción, conecta con la vida día a día, como seres amados, todos nosotros llamados a vivir nuestra propia experiencia de fe, de conexión mística, espiritual con Dios. Y ahora sí, con la comunidad. Adorar a Dios, amar la comunidad, la sociedad, la humanidad, la raza humana y cuidar la raza otra, las razas otras, la naturaleza otra, no humana. Y ahí sí todos poder en alabanza, como proclama hoy el Salmo 117, ir a todo el mundo y proclamar el Evangelio. Maravilloso que el Espíritu Santo se anticipa y nos regala esta sabiduría antes de hacer la meditación, pero sirva como un preámbulo para conmemorar con nuestro hermano Santo Tomás que gracias a esa pregunta maravillosa se abre el camino para que Jesús aproveche esa oportunidad como el Maestro y, siendo un misterio revelado desde antes de todos los tiempos, por una profecía misma en Jesús, ya haciendo la promesa cumplida de salvación, a todos seres amados que somos cerraditos de corazón, cerraditos por la razón y cerraditos en la acción, nos da ese legado. No seas así, incrédulo, sino creyente, porque habéis visto, habéis creído, dichosos aquellos que sin ver creen. También se puede decir en pasado, sin haber visto han creído, o en futuro, que no ven y no creerán, o no verán y no creerán. En la carta de San Pablo a los Efesios, hoy está en el capítulo 2, entre los versículos 19 y 22. Todos formamos un solo pueblo. Así pues, ustedes que no son judíos y a quienes llaman no circuncidados, los judíos que circuncidan al hombre en el cuerpo y asimismo se llaman circuncidados. Recuerden que en otro tiempo estaban sin Cristo, separados de la nación de Israel, y no tenían parte en las alianzas ni en la promesa de Dios. Vivían en ese mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora, unidos a Cristo Jesús por la sangre que Él derramó, ustedes que antes estaban lejos están cerca. Cristo es nuestra paz. Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo. Destruyó el muro que los separaba y anuló en su propio cuerpo la enemistad que existía. Puso fin a la ley que consistía en mandatos y reglamentos y en sí mismo creó de las dos partes un solo hombre nuevo. Así hizo la paz. Él puso fin en sí mismo a la enemistad que existía entre los dos pueblos y con su muerte en la cruz los reconcilió con Dios, haciendo de ellos un solo cuerpo.
Cristo vino a traer buenas noticias de paz a todos, tanto a ustedes que estaban lejos de Dios como a los que estaban cerca. Pues por medio de Cristo, los unos y los otros podemos acercarnos al Padre por un mismo espíritu. Por eso, ustedes ya no son extranjeros, ya no están fuera de su tierra, sino que ahora comparten con el pueblo santo los mismos derechos y son miembros de la familia de Dios. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. En Cristo todo el edificio va levantándose en todas y cada una de sus partes, hasta llegar a ser en el Señor un templo santo. En Él también ustedes se unen todos entre sí para llegar a ser un templo en el cual Dios vive por medio de su Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Salmo 117, id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. En alabanza al Señor. Naciones y pueblos todos, alaben al Señor. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Pues su amor por nosotros es muy grande, la felicidad del Señor es eterna. Aleluya. Id a todo el mundo y proclamad el Evangelio. Y en el Santo Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, entre los versículos 24 y 29, Tomás ve al Señor resucitado. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Después los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero Tomás les contestó, si no veo en sus manos las heridas de los clavos, y si no meto mi dedo en ellas y mi mano en su costado, no lo podré creer. 8 días después, los discípulos se habían reunido de nuevo en una casa, y esta vez Tomás estaba también. Tenían las puertas cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, paz a ustedes. Luego dijo a Tomás, mete aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. No seas incrédulo, cree. Tomás entonces exclamó, mi Señor y mi Dios. Jesús le dijo, ¿crees porque me has visto? Dichosos los que creen sin haber visto. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis seres amados, sintámonos agradecidos con Dios, en acción de gracias permanente, porque cada día que nos da la vida es el primer regalo. Segundo, la posibilidad de conectar a través de la palabra de Dios y de enamorarnos del Evangelio, que es el mismo testimonio que nos queda después de Cristo para seguir creyendo por la gracia santificante del Espíritu Santo, Paráclito, que tiene esa memoria de la historia de toda la creación, desde que se insufló de la nada para que empezara a aparecer la vida en todo el universo, aparecer la creación y por tanto la creación humana. Y ello es el misterio grande de la Santísima Trinidad, del Padre Creador, de Jesús, su Hijo unigénito,
Redentor, sanador y salvador. Y el Espíritu Santo, paráclito, santificador. Pero es el maestro interior que nos va trayendo hasta hoy día, después de 2023 años. Siendo antes, durante y después de Cristo, como tres momentos de esa historia sagrada, de la historia de salvación con Cristo, pero que ya existía en la prefiguración, de ese triduo maravilloso, de ese tridente, de esa tríada divina, y que habrá de estar hasta el fin de los tiempos. El mismo evangelista San Juan en su momento, en el Apocalipsis, el omega, el fin, el juicio final, individual y universal, para cada uno y para todos. Y entre tanto eso ocurra, seres amados, paz. Y esa paz es Jesús, dejarlo inhabitar en el corazón. Ahí mismo, donde le decía a Tomás, trae tu mano y colócala en mi costado. Ahí mismo, donde reposaba la cabeza nuestro hermano Juan Apóstol. Por eso tan cercano al corazón. No habría de pasar por la razón, sino que disfrutaba, vivía a plenitud, degustaba de llegar a lo más íntimo del corazón de Jesús, y qué más que al de su madre, María Santísima. Por ser el discípulo amado, amaba a la Madre de Dios. Era amado por la Madre de Dios. Y en esa relación de amor fraternal, espiritual, mística, vivía a plenitud, lo que por la razón no se puede llegar a vivir, porque es siempre la perturbación, es siempre el estar aferrado al mundo, a las lógicas del mundo, al estilo de vida del mundo. Y esa es la representación en Tomás. Todos nosotros, seres amados, ahí cuando él se aísla, se separa, se aleja del grupo, de la comunidad que ya venían tejiendo como apóstoles, en ese contexto de que se habla todos encerrados en el cenáculo, de miedo a los judíos por la persecución, después de Cristo resucitado. Recuérdese que se había dado orden de perseguir a todos los cristianos, de perseguir a todos los que hablaran en el nombre de Cristo resucitado, de todos los que dieran testimonio, contrario a la falsedad que crearon los mismos fariseos en su momento, de comprarse a la guardia romana y algunos otros sobornarlos para decir que se habían robado el cadáver de Cristo, para no aceptar, sobre todo los saduceos que niegan la resurrección, no aceptar que había resucitado. Pablo vuelve y lo manifiesta en la carta a los Efesios. Cristo vive, Cristo resucitado, y Cristo nos resucita, es resucitador de nuestras almas, de la ánima, el ánima que nos anima a seguir buscando la verdad, y siempre vamos a ser buscadores de la verdad por naturaleza, porque esa es una gracia de Dios santificante, del Espíritu Santo, ser inquietos, ser preguntones. ¿Por qué? Desde que se nace la primera pregunta del niño es ¿por qué? Porque sí, pero hay cosas que son explicables, comprensibles, asequibles en este mundo, se dice aprehensibles, aprehenderlas por las manos, por la testa, testamente, como de testamento. El testamento es el manifiesto de amor de Dios, es el Evangelio. Ese conecta corazón y razón, la misericordia, la miseria humana, conectada por la divinidad con la misericordia divina, que ese pulsar del corazón va aliado al pulsar de la creación y al pulsar del Creador. Todos los espíritus en lo humano, iglesia, comunidad cristiana. Con la raza no humana, en comunidades originarias se habla de espíritus, sin que parezca una herejía, la creación misma
y lo decía en San Francisco de Asís, todos son hermanos. En los animales, en las plantas, en los minerales, todo. Los mismos astros, hermano Sol, hermana Luna, y todos esos eran formas de vincular con el misterio divino, por la fe, ver a Dios en todo, ver a Dios con todos, y ver a Dios como un todo. Y ese es el reto que ayer se meditaba en la palabra de Dios a través del amor, solo es posible ver ello, porque es esa sensibilidad profunda. Se lo reitera hoy en la palabra a Tomás, cuando le dice, no seas incrédulo sino creyente, nos lo está diciendo a nosotros después de 2023 años. No sean incrédulos, no sean preguntones, no sean curiosos de lo que nunca van a poder explicar. Como se decía Santo Tomás de Aquino, la verdad es la que nos hará libres, pero a la verdad se llega es en Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. No hay otra forma para poder conectar lo natural y lo sobrenatural, para poder conectar tierra y cielos, para poder conectar el mundo con el reino de los cielos. Pero no es de abajo para arriba. Ya se dice que es Jesús la revelación, la manifestación, la expresión. Eso no se puede poner en duda. Ese misterio, la divinidad veniendo a buscar a la criatura para reconectarla en esa humanidad que somos siendo, con el camino de regreso a casa. Muchos son los caminos. También le decía a Tomás en algún momento, Señor, muéstranos el camino. Y ahí es cuando él le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Felipe también en algún momento le decía, Jesús, muéstranos al Padre. Felipe, tanto tiempo con vosotros y no conocéis al Padre. Quien conoce al Padre, conoce al Hijo. Y quien conoce al Hijo, conoce al Padre, porque está la relación con el Espíritu Santo que permite esa conexión. Y ello es cuando nos hace hijos adoptivos de Dios. Esencialmente, en una de esas revelaciones, Dios se vale de estas preguntas aparentemente ingenuas o provocadoras, pero amorosamente, para hacerlas una oportunidad de formación, formarnos en ser evangelizadores, formarnos en ser apóstoles y en formarnos en ser profetas, que es lo que en gracia de Dios se tiene por el bautismo. Ser profeta, ser sacerdote y ser mártir del Evangelio, ser testigo. En esa vinculación maravillosa que hace la palabra de Dios hoy, en tiempo de Cristo y en tiempo posterior a Cristo con San Pablo, que llegó a sentir en su ser siendo Cristo, aconteciendo allí, es la máxima expresión de comunión, de común unión entre lo humano y lo divino, pero en un proceso que inicia y que solamente después de esta muerte terrenal y empezando la transformación hacia el reino celestial se podrá lograr la santificación que permita ver cara a cara a Dios. Y ese misterio no se concede mientras se esté vivo. Para poder ver a Dios ya hay que haber terminado el ciclo terrenal. Por eso oramos por nuestros seres amados que estén en ese proceso terminal ahora, para que sigan en esa transformación, quienes estén sobrellevando enfermedades calamitosas, enfermedades terminales, en unidades de cuidados intensivos, en hospitales, aún en sus casas, o quienes están viviendo esa muerte mental, porque ya desconectan con el cerebro, con el sistema funcional y empiezan a padecer Alzheimer y esas enfermedades que ya no permiten reconectar con la memoria, por la razón, con el corazón.
se tiene ese sentimiento profundo, por eso hay que cultivar espiritualmente, para que llegando a esos momentos se pueda retomar y no se pierda la oportunidad. Oramos a la Santísima Virgen María para que en esa intercesión que haga, esa oración de intercesión al Hijo, Jesús, pueda tomar a buen término estos seres ya que han ido muriendo en lo físico, en lo mental y peor aún en lo espiritual, que ya si no se toma esa oportunidad desde niños para nutrirse espiritualmente y mantenerlo toda la vida, ya es imposible que llegue por la fe una expresión de alguien que ya no tiene conciencia de sí mismo, que ya no conecta con la vida, ya no conecta con los demás, ya no conecta con la creación. ¿Ya de qué forma va a poder comprender ello? Es lamentable, pero es una oportunidad que nos da el Evangelio hoy para reinvertir ese proceso. No es de abajo para arriba, es de arriba para abajo, porque esa es la inversión. Si se pone en término económico, es invertir el orden. Un orden que va avanzando con la vida biológica, pero nutrido espiritualmente. Son los dos caminos que se cruzan. Dios inhabitando en el ser humano y el ser humano que camina hacia Dios para reconectar con Él. La torre de Babel, más que construirla de lo humano, sería la escalera de Jacob que viene desde el cielo para reconectar, donde los ángeles y arcángeles conectan. Y el misterio más maravilloso para ver ello es la Sagrada Eucaristía, la vía sacramental, porque ahí en ese encuentro se disfruta de la presencia de todos esos cuerpos celestes, de los cuerpos terrestres, las almas que estamos, en gracia de Dios, habitando la tierra. Pero no podemos desperdiciar esa oportunidad de la fe para poder avanzar, aceptar ello humildemente, con pobreza espiritual y en obediencia al Padre, para poder avanzar. La razón, el conocimiento humano sirve para defenderse en el mundo, defenderse del enemigo, del adversario, del opositor, para defenderse de las adversidades del mundo y convertirlas en oportunidades de salvación, que es esa transformación que va haciendo Jesús en cada ser siendo. Decía Fray Alejandro Tobón en la meditación de la palabra de Dios ayer. Y ello va dando la oportunidad de trascender en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Y eso es en un espacio-tiempo breve, que puede durar un día, puede durar una hora, puede durar un segundo. Pero si no se circula a plenitud, con esa paz, con esa libertad, esa felicidad, lo que se esté haciendo en su momento, primero es la conexión espiritual, ya con eso ya avanzó. Si se empieza al revés, por las pasiones desordenadas, como se meditaba ayer en relación con el amor a las cosas, el amor a la criatura, el amor a las personas, poniéndolo por encima del amor de Dios, por Dios. Peor aún cuando se pone el amor en sí mismo, ahí se quedó. ¿Cuándo va a subir? De la pasión no se puede llegar al corazón. Más bien, el amor rebosante de Dios para todo inunda sobre la familia, inunda sobre nuestros hermanos, inunda sobre la creación. Se puede dar amor cuando se tiene amor de Dios, cuando se tiene amor propio. Decía también Pedro Justo Berrío ayer en la meditación de la palabra, ¿qué va a compartir amor si no se ha experimentado el amor de Dios? ¿Qué va a poder compartir, ordenar los afectos? Primero, para poder ser efectivo, decía Pedro Justo, ser afectivo para poder ser efectivo. Porque si aún no ha superado esas pasiones desordenadas, esas reflexiones desordenadas por ideologías raras, ese nihilismo que no cree en nada,
o ese estoicismo, que estoy con este y que estoy con el otro, o ese anarquismo, que es una rebeldía, tampoco. Todas esas corrientes nos alejan de Dios, nos alejan de la verdad, por lo tanto nos alejan de la libertad. Entonces seguiremos siendo esclavos del tirano y se manifiesta en muchas formas. El dinero, la educación, la salud, todas son formas de esclavizar de las sociedades. Lo vuelven como negocio. En cambio la vida es gratis, es en gratuidad, pero se renuncia a ello por estar accediendo a quien no tiene la fuente de salvación, por estar preguntando a quien no tiene respuestas de la vida eterna, por estar buscando lo que no se nos perdió. Seres amados, sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecidos. Feliz, santo y bendecido día. Hasta pronto.